¿Ya? Ya está, profesor. Buenas noches, disculpen por la interrupción. Tuvimos un pequeño problemita, pero ojalá ya nos podamos volver a unir. Si gustan Volverse a conectar. volverse a conectar. Entonces Bueno, esperamos un segundito. unos segundos. Para los que ya pudieron, vamos a ver Juan 20 del 11 al 18. Juan 20 del 11 al 18. Nomás vamos a ver que de veras A ver, haz una prueba si ya está. Sí, ya está. Sí, ya está transmitiendo. ¿Ya está transmitiendo? Bueno, sí, se paró, no sé por qué, pero paró. Paró la transmisión. Entonces vamos a compartir el Evangelio. Habíamos dicho es el Juan 20 del 18 al 11. Y el Evangelio dice así: María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo a María. Jesús le dijo: María. Ella se dio vuelta y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame pues no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después de algunos problemitas que tuvimos para entrar, no sé si mándenme un mensaje para ver si lo están recibiendo, porque hace ratito se cortó, así de nada más dejó de transmitir. Entonces, vamos a esperar si alguien nos manda un mensaje para ver si estamos en línea o no estamos. Parece que sí. Entonces, vamos a hacer el comentario del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, pues vimos, es la continuación del de ayer, ¿no? Que cuando María Magdalena vio que estaba el sepulcro vacío, fue con los apóstoles. Ellos rápidamente vinieron. El que era más joven, pues como corría más, llegó primero que Pedro. Y ya cuando llegó, esperó para que llegara Pedro y poder entrar al sepulcro. Esa es la siguiente parte, ¿no? Cuando María Magdalena era la que ahora estaba esperando, ¿no? Entonces este evangelio nos habla del sufrimiento, porque si vemos, María Magdalena estaba sufriendo por su maestro se había ido. Entonces, siempre en el sufrimiento tenemos nosotros, ¿sí se escucha? En el sufrimiento nosotros a veces perdemos el enfoque, ¿no? Perdemos el enfoque y este evangelio es pleno de esto mismo, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en sufrimiento, nos centramos más en el sufrimiento que en Dios. Por eso cuando ella, agachándose, ve a 2 ángeles y les pregunta, los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras? Entonces ella en el sufrimiento, pues primero no se asusta porque son 2 ángeles primero, ¿no? Ni siquiera se está enfocada en ello. Y después está otra persona que parece ser que era el cuidador del huerto y le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está. Era Jesús, pero ella no lo alcanzó a ver tampoco. No lo alcanzó a ver hasta que él la llamó por su nombre, ¿sí? Cuando la llamó por su nombre,
ella lo reconoció. Entonces esto a mí me da a pensar con lo que estaba diciendo anteriormente. Nosotros cuando estamos sufriendo, estamos en sufrimiento, pues todos nosotros hemos sufrido alguna vez en la vida. Nos enfocamos más en el problema que en la solución, que la solución regularmente es estar con Dios, ver qué Dios me quiere decir de todo esto. Por ejemplo, de esto también es lo que nos está pasando ahorita. Nosotros nos enfocamos en las cosas negativas que nos ha dejado esta pandemia, que tenemos que estar afuera, no estamos trabajando, y nos enfocamos en eso, ¿no? En todas las personas que están muriendo, pero no nos enfocamos en Dios. A veces para pedirle a Él pues que termine todo esto y tener fe. Vemos también que le habló por su nombre. Y esto, mire, me recuerda algo, yo creo que a todo el mundo le ha pasado en la vida esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún problema, el que sea, y estamos sufriendo, ¿no? Le damos vuelta, lo pensamos, y no le hallamos ninguna solución. Y que hay un momento que pasa una semana, 2, 3 semanas, y hay un momento en que nosotros llega una noche o un día en que le hallamos la solución a ese problema. Y uno piensa, ¿qué hubo ayer, la semana pasada o la otra semana que hubo hoy para que ese problema yo lo pudiera solucionar? Y es exactamente esto, ¿sí? Cuando nos dejamos de concentrar tanto en el sufrimiento, en el dolor, en todos los problemas que tenemos todos, ¿no? Y nos enfocamos más en Cristo, ahí es donde Él nos responde y nos habla por nuestro nombre y nos dice lo que tenemos que hacer, y es ahí cuando nosotros vemos claro. Entonces esto pasó, lo mismo que a María Magdalena, nos ha pasado a todos nosotros. Entonces, así que habla de que tenemos que tener fe, ¿sí? Y esperanza. Y termina ahí, dice, vele y dile a tus hermanos que me voy con mi Padre, que es su Padre, y mi Dios, que es su Dios, ¿sí? A mí eso me da a entender que yo tengo que ir a predicar el Evangelio con mis hermanos. Tengo que hablar con ellos, tengo que darles esperanza, tengo que darles fe para seguir adelante. A veces todo esto, como lo que nos está pasando, nos une más, porque yo lo que me he fijado últimamente es que la mayoría de cosas que salen en Facebook son religiosas, son misas, son rosarios, o sea, si el demonio quería que nosotros nos separáramos, ¿sí? Porque como no hay misa, no hay Eucaristía, no hay reuniones en la iglesia, yo creo que se equivocó, porque al final va a salir más consolidada la iglesia, porque yo creo que todos nosotros, así como ustedes que nos están viendo, como nosotros aquí en la casa, queremos que otra vez se reanude las cosas como eran antes. Sí, que se vuelvan a reanudar, y con más fe y esperanza, y sobre todo con más amor. En la mañana yo estaba oyendo la homilía del Papa Francisco y hablaba de María Magdalena, y hablaba de la fidelidad. ¿No? Y nosotros en el grupo de matrimonio, la fidelidad, pues sabemos que es algo muy importante, ¿sí? Es algo fundamental dentro del matrimonio, pero también hay fidelidad en la amistad, en otro tipo de relaciones, ¿no? A los hermanos, la fidelidad, ¿no? Pero él hablaba precisamente de la fidelidad hacia Dios, que a veces uno pierde el camino, ¿no? Pierde el camino por diferentes cosas, ¿no? Y cuando, como dice el Evangelio de hoy, Él nos habla por nuestro nombre, es cuando nosotros tenemos que voltear la mirada hacia Él, para que Él nos solucione todo esto que tenemos, ¿no? Todas estas cosas que a veces nos hemos desviado, ¿no? Vemos como el mundo no está muy, muy correcto, ¿sí? El mundo en estos tiempos ya no es hacia Dios, sino hacia otro tipo de dioses. Y él hablaba, la fidelidad se tiene que vivir dentro de cada persona. Así como María Magdalena, que fue fiel, porque allí estuvo, porque los apóstoles el día de ayer fueron, vieron y se regresaron, ella se quedó ahí esperando, fiel, ¿sí? Fiel. Así que nosotros estamos llamados a hacer eso mismo. Así que no desfallezcamos y tengamos más fe,
¿sí? Y que tengamos más fidelidad hacia Dios, hacia Cristo Jesús. Así que, bueno, esto es sobre el Evangelio, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al libro que nosotros teníamos, pues, bájale poquito porque no sé, poquito, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está sonando. ¿Sí? ¿Sí? Ya está bien. Entonces, sí, porque se estaba oyendo algo muy fuerte. Se regresaba el sonido. Entonces, vamos a ver, nos quedamos la otra vez en el libro de Amor y Leticia, ¿no? Nosotros vimos la vez pasada que transmitimos la alegría del amor, ¿no? Vamos a hacer como un resumen de lo que vimos ya, de la alegría del amor y cómo el amor nos da alegría siempre, ¿no? Y cómo sabemos que el amor es Dios, como dice Juan, Dios es amor, y donde está Dios, pues no falta nada, ¿no? Siempre va a estar todo bien y siempre vamos a estar alegres. La tristeza y las cosas malas a veces vienen por cosas que no hacemos correctamente y porque perdemos el enfoque, perdemos la fidelidad que estamos hablando del Evangelio, perdemos esa fidelidad hacia Dios. Entonces, la alegría del amor siempre está cuando está Dios con nosotros. Y principalmente en las familias, cuando el amor está, siempre va a haber alegría entre los esposos, va a haber alegría entre los hijos y con ello vamos a contribuir con la parte nuestra para que el mundo sea mejor. Y ahorita estamos en el capítulo 1 de la luz del Evangelio. La luz del Evangelio, la luz de la palabra, ¿no? La palabra de Dios nos acompaña en toda nuestra vida, desde el principio hasta el final, de la luz de la palabra, porque la palabra nos da luz y nos guía hacia dónde vamos a ir en este mundo lleno de oscuridades y de cosas negativas. La palabra de Dios es luz en el camino. Entonces, ahorita vamos en el capítulo 11, vamos a seguir leyendo, para terminar para ir aventajando. Entonces vamos a hacer la misma dinámica que hicimos la semana pasada, vamos a ir leyendo punto por punto y vamos a ir compartiendo, Fernando lo va a compartir y si ustedes tienen que compartir algo pueden hacer una pregunta o compartir o tienen un comentario, es aceptado, ¿verdad? Es la dinámica que vamos a ir siguiendo. Entonces nos dice el capítulo 11, la pareja que ama y genera la vida es verdadera, escultura viviente, no aquella de piedra u oro que el decálogo prohíbe, capaz de manifestar a Dios, Creador y Salvador. Por eso, el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. A esto se debe que el narrador del Génesis, siguiendo la llamada tradición sacerdotal, esté atravesada por varias secuencias genealógicas, porque la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la historia de la salvación. Bajo esta luz, la relación fecunda de la pareja se vuelve una imagen para descubrir y describir el misterio de Dios, fundamental en la visión cristiana de la Trinidad, que contempla en Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu de amor. El Dios Trinidad es comunión de amor y la familia es el reflejo viviente. Nos iluminan las palabras de Juan Pablo II, nuestro Dios en su misterio más íntimo no es una soledad, sino una familia, puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia, que es el amor. Este amor en la familia divina es el Espíritu Santo. La familia no es pues algo ajeno a la misma esencia divina. Este aspecto trinitario de la pareja tiene una nueva representación en la teología paulina cuando el apóstol la relaciona con el misterio de la unión entre Cristo y la Iglesia. Sí, aquí vemos lo sagrado que es la familia, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención lo que dice el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Que la familia es un reflejo de Dios, ¿no? Nosotros somos
dentro de la Trinidad, como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sol. El sol nosotros lo vemos, el sol representa a Dios. Los rayos del sol son Cristo, y el calor que hace el sol el sol y los rayos son el Espíritu Santo de Dios, que es amor. Entonces la familia es un reflejo de Dios y es algo sagrado. Por eso desde el principio vemos que ya habíamos quedado al último que la pareja que ama es la verdadera escultura viviente capaz de manifestar al Dios creador y salvador. Por eso el amor fecundo llega a ser el símbolo de las realidades íntimas de Dios. Así que Dios es una familia. Y es muy bonito como el Papa Juan Pablo II lo pone, que Dios no es solo, ¿sí? Eso me recuerda hace poco que tuvimos unas dinámicas, hace 1 año o 2 años, que vimos una película que se llamaba La Cabaña. Yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos en el grupo, la recordamos, ¿no? Como la representación ahí de la Trinidad eran 3 personas distintas, y que ahí lo hacía muy bonito porque lo hacían que vivían en una misma casa y cada quien hacía cosas distintas pero eran la misma cosa. Así que para que veamos la importancia que tiene la familia, tu familia, ¿sí? La familia tuya y mía, para que le pongamos atención. Así que vamos a seguir. Pero Jesús en su reflexión, el punto número 12, perdón, dice, pero Jesús en su reflexión sobre el matrimonio nos remite a otra página del Génesis, el capítulo 2, donde aparece un admirable retrato de la pareja. Con detalles luminosos, elegimos solo 2. El primero es el de la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía de los animales y de todo lo creado. La expresión original hebrea nos remite a una relación directa, casi frontal, los ojos en los ojos, en un diálogo también tácito, porque en el amor los silencios suelen ser más elocuentes que las palabras. En el encuentro con un rostro, con un tú, que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo. Si como dice un sabio bíblico, o bien, como exclama la mujer del Cantar de los Cantares en una estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad. Mi amado es mío y yo suya. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Híjole, miren, en esta vuelve por qué se creó un compañero al hombre. Vemos que Dios decía, no es bueno que el hombre esté solo. Una compañera, ¿no? Un compañero. Se necesitaba una compañera y Dios vio que el hombre estaba solo y le creó una compañera para que, como dice, una compañera para que lo acompañe, para que esté con él y para que sea un complemento. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque dice, surge que sana la soledad, de eso surge la generación y la familia, ¿sí? Y porque sin la pareja vemos que no habría generación de ello, de la familia, ¿sí? Así que es importante que nosotros como pareja tengamos en cuenta esto. La mujer ha sido creada para que nos acompañe, para que nos ayude, para que sea un apoyo, ¿sí? Y a veces nosotros como hombres no lo vemos así, lo vemos como que es algo malo, ¿no? Algo que no debería de ser. Más en el matrimonio muchas veces, ¿no? Pasa eso, que la vemos como que es un ser inferior o por alguna cosa no la respetamos. Y aquí vemos que Dios la creó, es una creación de Dios y como hija de Dios merece un respeto. Entonces nosotros dentro de nuestro matrimonio tenemos que respetar a nuestras esposas para que nosotros
podamos ser felices, ¿sí? Sí, y algo que llama la atención al último que dice el Cantar de los Cantares, que dice, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Esto dentro del matrimonio es algo muy importante. Es el principio de fidelidad. Sí, habíamos hablado en el Evangelio como la fidelidad de María Magdalena, pero aquí es una fidelidad de que dice, mi cuerpo es de mi esposa y el cuerpo de mi esposa es del esposo. O sea que es algo muy hermoso. Poniéndolo en práctica da la esencia del matrimonio, porque habiendo fidelidad, pues va a haber confianza, ¿sí? Va a haber, se puede platicar mejor, puede haber una unión mejor, ¿sí? Así que la base de la fidelidad es esto mismo, muy, muy hermoso el Cantar de los Cantares cuando dice, mi amado, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Así que dentro de nosotros como el grupo de matrimonio es importantísimo esto porque es la base, ¿sí? La base de muchas otras cosas, de la confianza y del diálogo, ¿sí? Porque si no se basa en eso, un matrimonio en fidelidad es difícil que salga adelante. No es imposible, pero es muy difícil. Así que esto que nos dice el Cantar de los Cantares, pues hay que hacerlo realidad, ¿no? Yo me casé con mi esposa porque yo voy a ser para ella y ella se casó conmigo porque yo voy a ser uno para el otro. Por eso somos una sola carne, que viene un poquito más adelante. Vemos el punto número 13 y nos dice, de este encuentro que sana la soledad surge la generación y la familia. Este es el segundo detalle que podemos destacar. Adán, que es también el hombre de todos los tiempos y de todas las regiones de nuestro planeta, junto con su mujer, da origen a una nueva familia, como repite Jesús citando el Génesis. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El verbo unirse en el origen hebreo indica una estrecha sintonía, una adición física e interior, hasta el punto que se utiliza para describir la unión con Dios. Mi alma está unida a ti. Canta el orante. Se evoca así la unión matrimonial, no solamente en su dimensión sexual y corpórea, sino también en su donación voluntaria de amor. El fruto de esta unión es ser una sola carne, o sea en el abrazo físico, sea en unión de los corazones y de las vidas, y quizá en el Hijo que nacerá de los dos, el cual llevará en sí, uniéndolas no solo genéticamente, sino también espiritual, las dos carnes. Sí, vemos este capítulo número 13 que nos dice exactamente lo que es la esencia del matrimonio, ¿no? A mí, como yo les había platicado anteriormente, a mí me gusta mucho ir a las bodas y ver esto mismo, ¿no? Esto mismo, que a la hora de empezar, estas palabras uno las oye pero no las entiende, ¿no? Es decir, son dos personas y se unen, es una sola carne, y deja uno a su familia. A veces en los principios de cuando uno se empieza a vivir junto, parece ser que no las escuchó, porque dice, dejará a su padre y su madre y serán una sola carne, y a veces no es así. A veces nosotros seguimos ligados a nuestros padres, no queremos dejarlos, no queremos dejar a nuestros amigos, no queremos hacer eso, y es no entender que nosotros no es que dejemos la familia, estamos formando una nueva. Entonces todo ello es algo que tenemos que entender, ¿no? Nosotros que ya tenemos años de casados, lo decimos muy fácil, sí, pero es difícil para las personas a veces que están recién casadas ponerlo en pie, ¿sí? Y lo que viene después, que el matrimonio no es nada más la unión del cuerpo, sino es una unión más íntima, ¿sí? Es una unión que llega hasta lo espiritual, es algo más, ¿sí? Y de ello van a salir los hijos, ¿sí? Y los hijos, cuando son deseados, cuando las personas se llevan bien, cuando hay amor, es cuando
funciona, ¿no? Cuando uno quiere que venga, ¿sí? Y de esa unión, como digo, sale la familia, de eso de ser una sola carne, porque nuestros hijos, al hacer esa unión, tienen la unión de nosotros dos, ¿sí? No nada más de mí o de ella, sino de mi esposa, sino de los dos. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre, saber que mi esposa es parte mía y que yo soy parte de mi esposa. Así es. Ahora vemos el punto número 14 y dice, el tema es tus hijos como brotes de olivo. Retomamos el canto del salmista. Allí aparece dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa. Los hijos que los acompañan como brotes de olivo, es decir, llenos de energía y vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas. La familia es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la divina, el Señor, es hijo. Un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir. Por eso, en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial que se desarrolla en las puertas de la ciudad. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansarán los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario, el fruto de su vientre, son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Es verdad que en esta imagen reflejan la cultura de una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia, en la continuidad de la misma historia de salvación de generación en generación. Sí, miren, lo primordial de la familia, pues, son los hijos, ¿no? Y al empiezo dice que después de la palabra Yahvé, lo que más se repite es hijo. Y es muy importante lo que dice, es como construir, ¿no? Son las piedras vivas con las que hay que construir. Se tiene uno que eso implica trabajo. Es algo aquí que dice que es como algo artesanal, que es poco a poco. Así que cuando en la construcción de nuestro matrimonio y de nuestra familia son los hijos. Los hijos son una bendición. Nunca van a hacer algo malo. Y entonces Dios nos bendice con eso. Como les digo, cuando uno va a los matrimonios se dice eso mismo. Se dice, los hijos que Dios te dé. A veces nosotros, especialmente en estos tiempos, vemos más lo económico que lo que es de Dios. Pensamos que, no, pues es que yo no quiero tener muchos hijos porque son muy caros. Y sí, tienen razón, los niños son bastante caros, pero también son una bendición. Es una bendición de Dios. Es una forma que Dios, con ellos nosotros podemos transformar las cosas malas en buenas, ¿no? Bueno, que viene eso adelante de cómo vamos a hacer que nosotros, a través de ellos, podamos cambiar el mundo, ¿no? Entonces, lo más bonito es una familia amplia, ¿no? Una familia como era antes, ¿no? Aquí nos dice el Papa, dice, eso parece que es muy antiguo, sí, como que ya pasó de moda, pero realmente no lo es así, sí. Yo, en lo personal, nosotros tenemos 6 niños y para mí es una bendición. Y realmente sí, cierto, se tiene que trabajar mucho, no es fácil, no es fácil, pero Dios, si me dio 6 hijos, me va a dar la forma para sacarlos adelante. Yo siempre he tenido mucha fe que Dios no hace las cosas mal, porque si me dio eso es porque yo
puedo sacarlo, ¿sí? Y yo cuando ya veo a mi familia, no me arrepiento de ello, de haber tenido, pues sí son muchos hijos para estos tiempos, pero no me arrepiento absolutamente nada por ello. Vemos el punto número 15, dice, bajo esta luz podemos recoger otra dimensión de la familia. Sabemos que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia que se reúne en casa. El espacio vital de una familia se podía transformar en iglesia doméstica, en sed de la Eucaristía, de la presencia de Cristo, sentado a la mesa. A la misma mesa es inolvidable la esencia pintada en el Apocalipsis. Estoy a la puerta llamando, si me oyen y me abren, entraré y comeremos juntos. Así se delinea una casa que lleva en su interior la presencia de Dios, la oración común y por tanto la bendición del Señor. Es lo que se afirma en el Salmo 128 que tomamos como base, que el Señor te bendiga desde Sión. ¿Sí? Sí. El 16 nos dice, la Biblia considera también a la familia como la sede de la catequesis de los hijos. Esto brilla en la descripción de la celebración pascual y luego fue explícito en la judía, o sea, en la narración dialógica que acompaña el rito de la cena pascual. Más aún, un salmo exalta el anuncio familiar de la fe, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a sus hijos, lo contaremos a las futuras generaciones, la alabanza del Señor, su poder, las maravillas que realizó, porque Él estableció una norma para Jacob, dio una ley a Israel y mandó a nuestros padres lo que enseñaran a sus hijos, para que lo supieran la generación siguiente y los hijos que nacieran después, que surjan y lo cuenten a sus hijos. Por lo tanto, la familia es un lugar donde los padres se convierten en los primeros maestros de la fe para sus hijos. Es una tarea artesanal de persona a persona. Cuando el día de mañana tu hijo te pregunte, le responderás. Así las distintas generaciones entonarán su canto al Señor. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Sí. Pues miren, estos dos capítulos, ¿no? Que vienen siendo el 15 y el 16, nos hablan de algo importantísimo dentro de nuestra iglesia, que viene siendo la iglesia doméstica. La iglesia doméstica es donde nuestros hijos, nosotros y nuestros hijos, nosotros vamos a hacer realidad todo lo que vamos y pregonamos a veces en la iglesia. Debe de ser, ¿sí? Nuestra iglesia un reflejo de nosotros mismos en donde quiera que la iglesia de casa, ¿sí? La iglesia que vivo yo, para después ir a la comunidad y que sea ese reflejo real. La iglesia doméstica es lo más importante que tenemos nosotros como matrimonio, porque de ahí nuestros hijos van a aprender todo lo que nosotros sepamos se lo tenemos que dar a nuestros hijos. Y es algo muy fundamental dentro de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia tiene, eso se le llama tradición, ¿sí? La tradición de la iglesia es lo que desde nuestros abuelos, bisabuelos, han ido pasando de familia en familia a través de nuestros hijos. Yo quiero aquí detenerme un poquito y hacer un paréntesis para, pues, la semana pasada, dentro de la página que tenemos nosotros de los matrimonios de Montclair, está un video, subimos un video de una hermana nuestra, de hermanos Marino y Nancy, que ahorita pues nos están viendo, saludos, que subieron un video muy bonito en el cual ellos hacían la procesión, ¿sí?, de Pascua, y subieron otro video del sábado de Gloria. Eso es realmente un ejemplo. Yo quiero felicitar a Nancy
sí, porque, y a Marino, porque realmente eso es lo que nos pone en una muestra de cómo debe de ser. Entonces, yo quiero felicitarlos, por eso hago este paréntesis que va exactamente a esto, ¿no? Porque lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos es lo que ellos van a transmitir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así que nuestra Iglesia Católica está fundada no solamente en la Biblia, como los protestantes dicen, sino está dentro de la tradición, que es esto, el magisterio, que viene siendo la Iglesia, ¿sí? La Iglesia Católica, Apostólica, Romana, y la Biblia. Entonces nosotros tenemos bases sólidas, no es nada más porque se nos ocurrió, ¿sí? O la Biblia nada más. Nuestra iglesia está fundada en estas tres cosas que son fundamentales, es lo que se está hablando aquí. Está hablando que la tradición de cosas buenas y buenas costumbres, yo se la tengo que enseñar a mis hijos y así va a ir pasando poco a poco. Dice, cuando tu hijo te pregunte, tú le contestarás, ¿sí? Porque así lo hemos hecho. A veces nosotros cuando estamos en este país, vemos que a veces nuestras tradiciones han cambiado poco, ¿no? O sea, queremos cambiar lo que nosotros traemos desde México. Nuestras tradiciones son muy bonitas, digo, pero también se pueden ir adaptando a otras tradiciones que no tienen tampoco nada de malo, pero tenemos que incorporarlas poco a poco y no desplazar las nuestras para agarrar nuevas, sino complementar esas tradiciones antiguas con las cosas nuevas que no tienen nada que ver, pero no podemos olvidar de dónde venimos, porque el que olvida de dónde viene, pues se pierde al final, no sabe quién es. Así que es muy importante estos dos puntos, porque es parte de la familia, ¿sí? Y entonces, si nosotros queremos un mundo mejor, pues enseñémosles a nuestros hijos cómo debe ser ese mundo mejor, cómo debe de ser, diciéndoselo, pero más, sobre todo, haciendo las cosas correctas. Vemos el punto número 17. Los padres tienen el deber de cumplir con seriedad su misión educadora, como enseñan a menudo los sabios bíblicos. Los hijos están llamados a acoger y practicar el mandamiento honra a tu padre y tu madre, donde el verbo honrar indica el cumplimiento de los compromisos familiares y sociales en su plenitud, sin descuidarlos con una excusa religiosa. En efecto, el que honra a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. El Evangelio nos recuerda también que los hijos no son una propiedad de la familia, sino que tienen por delante su propio camino de vida. Si es verdad que Jesús se presenta como un modelo de obediencia a sus padres terrenos, sometiéndose a ellos, también es cierto que Él muestra que la elección de vida del Hijo y de su misma vocación cristiana puede exigir una separación para cumplir con su propia entrega al reino de Dios. Es más, Él mismo a los 12 años responde a María y José que tiene otra misión más alta que cumplir, más allá de su familia histórica. Por eso exalta la necesidad de otros lazos muy profundos también dentro de la religión, de las relaciones familiares. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Por otra parte, en la atención que él presenta a los niños, considerados en la sociedad del Antiguo Oriente, próximo como un sujeto sin particulares derechos e incluso como objetos de posesión familiar, Jesús llega al punto de presentarlos a los adultos casi como maestros, por su confianza simple y espontánea ante los demás. En verdad os digo que si no os convertéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Híjole, yo me pongo a pensar aquí, fíjense, en este capítulo 18, voy a comentar el 18, que dice, honrarás a tu padre y tu madre, ¿no? Eso es algo muy importante. A mí en lo personal sí me gusta mucho comentar esto, porque es algo que me llena mucho, ya me he guiado en
en el camino de Dios, de honrar a mi padre y a mi madre. Porque esto es algo, bueno, se lo voy a decir como me lo decía mi papá. Mi papá me decía, si tú vas afuera y te portas mal, pues estás dejando ver que tu padre no te guió, ¿sí? Que no te enseñó. Honrar a tu padre y tu madre, siempre respetarlos, es algo muy, muy bonito y que Dios compensa siempre. A veces pensamos que nos va muy bien por nosotros mismos, pero a veces es cumplir estos mandamientos de honrar a tu padre y tu madre. Vemos ahí que dice, borra muchos pecados. Así que nosotros, pues todos tenemos padre, o tuvimos, yo en particular ya los dos murieron, pero sigue vivos dentro de mí. Y honrarlos es siempre tratar de ser la mejor persona, como ellos nos enseñaron a ser. Y para mí es muy importante todo eso, me ha guiado en mi vida y por eso trato de ponerlo en pie, porque a pesar de las dificultades y todo, me acuerdo de esta frase, honra a tu padre y tu madre, ¿sí? Porque es un mandamiento. Así y el que respeta a su madre también, ¿sí? Honrar a tu padre y madre, pero es el que respeta a su madre acumula tesoros, tesoros. Quizá no aquí en el cielo, no aquí en la tierra, pero en el cielo sí. Entonces nosotros al final lo que queremos es salvarnos, ¿no? Y acumular tesoros en el otro lado. Así que cuando uno cumple el mandamiento, está acumulando cada día tesoros en el cielo. Y el segundo el número 18 es que nuestros hijos no son nuestros. A veces nosotros tomamos propiedad de ellos, ¿no? Y decimos, mis hijos, ¿no? Mis hijos. Y no nomás de nuestros hijos, es mi casa, mi trabajo, ese es mío, ¿sí? Cuando sabemos que todo nos fue dado. Yo lo he comentado mucho con mi esposa, cuando nosotros nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo, a veces uno sí piensa así, ¿no? Es mi hijo, me costó, pero yo no recuerdo en las noches que mi esposa estaba embarazada de que me levantara a hacer su mano o su pierna o algo. Eso es cuestión de Dios y Dios nos los prestó para guiarlos. Vemos cómo sí los hijos, nosotros como hijos tenemos un deber ante nuestros padres, pero también tenemos el deber, como lo hizo Cristo, ¿sí? Cristo obedeció a sus padres, pero ahí recuerda cuando tenía 12 años y se les perdió, ¿sí? Y la respuesta que él les dijo es contundente, que dice, no saben que yo me tengo que estar en los asuntos de mi padre. A pesar de que los respetaba, que los quería mucho, él sabía que hay algo mayor y que algún día se tenía que ir. Y a veces nosotros lo que nos pasa es que pensamos que nuestros hijos van a estar toda la vida con nosotros, toda la vida, y que nos pertenecen. Yo me recuerdo, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo era pequeño, la tradición que se venía sobre los hijos era esta. Como en México había puro campo, antes no había ciudades grandes, las familias eran muy grandes, ¿sí? Y a veces tenían muchos hijos para tener con quién trabajar, ¿sí? Los veían como propiedad, los veían como una ventaja. Yo todavía recuerdo cuando yo tenía mis 6 hijos, algunas personas me decían, híjole, tú tienes 6 hijos, cuando seas grande, cuando crezcan, te van a mantener, me decían, como si yo hubiera tenido mis hijos para que hicieran eso. Nuestros hijos nos los presta a Dios para que nosotros los eduquemos, les demos lo mejor de nosotros, les enseñemos buenas costumbres, buenas cosas, para que ellos sean buenos ciudadanos, buenos cristianos. Así que, y al último dice que seamos como niños, ¿sí? Dice, el que no se haga como uno de estos más pequeños, no podrá entrar al reino de los cielos. Así que nosotros tenemos que ser como niños otra vez. ¿Y cómo son los niños? Nosotros cuando vemos a algún niño nos arranca una sonrisa, ¿sí? Porque son espontáneos, porque tienen mucha fe, ¿sí? Porque ellos no tienen esos prejuicios que cuando vamos creciendo vamos acumulando. Por eso es que Cristo los asemeja, dice, si ustedes quieren salvar tienen que ser como ellos. Así que es muy importante, ¿no? Que no tienen malicia, ¿sí? Que nosotros con la ayuda de Dios podamos ser como niños, irnos quitando poco a poco todas esas cosas de lo que nos hemos ido llenando, ¿no? De todos esos prejuicios, de las cosas malas, y seamos otra vez como niños, porque si se fijan bien, los niños, ellos no ven si es el color de tu piel, ellos no ven
si tienes dinero, si no tienes. Ellos, por eso es que los ponía como ejemplo para nosotros mayores, cómo debemos de ser para llegar al reino de los cielos. Y vemos en el punto número 19, va a empezar a hablar de un sendero de sufrimiento y de sangre. Y nos dice el capítulo 19. El idilio que manifiesta el Salmo 128 no niega una realidad amarga que marca todas las sagradas escrituras. Es la presencia del dolor, del mal, de la violencia que rompen la vida de la familia y su íntima comunión de vida y de amor. Por algo el discurso de Cristo sobre el matrimonio está inserto dentro de una disputa sobre el divorcio. La palabra de Dios es testimonio constante de esta dimensión oscura que se abre ya en los inicios, cuando con el pecado, la relación del amor y la pureza entra el varón y la mujer se transforma en un dominio. Tendrás ansias de tu marido y él te dominará. El número 20. En un sendero de sufrimiento y de sangre que atraviesan muchas páginas de la Biblia a partir de la violencia fratricida de Caín sobre Abel y de los distintos litigios entre los hijos y entre las esposas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, llegando luego a las tragedias que llenan de sangre la familia de David, hasta las múltiples dificultades familiares que surcan la narración de Tobías o la amarga confesión de Job abandonado. Ha alejado de mí a mis parientes, mis conocidos me tienen por extraño, hasta mi vida repugna a mi esposa, doy asco a mis propios hermanos. Bueno, el tema ahí dice un sendero de sufrimiento y de sangre. Vemos dentro de toda la historia, ¿no?, de la Biblia, sucesos que nos dicen de sufrimiento y dolor, sangre, ¿sí? Desde el comienzo, ¿sí? Porque nosotros fuimos creados para estar dentro del paraíso, pero el demonio pues tuvo envidia y hizo que Adán y Eva cometieran ese pecado, ¿no? Y le dice, tendrás ansias de tu marido, le dice a la mujer, y él te dominará. Y al hombre tú tienes que trabajar con el sudor de tu frente, que son otros temas que vienen enseguida, ¿no? Entonces, vemos que no ha sido fácil, ¿no? El sendero de sufrimiento y de sangre está dentro de la historia de la humanidad, dentro de todo el mundo. Y hay algo, y nos dice diferentes relatos, ¿no? De cosas que han pasado desde Caín, Abel, desde Jacob, Job, todas esas cosas que son negativas, que crean un sufrimiento, ¿no? Igual el sufrimiento de María Magdalena en el Evangelio, que era sufrir porque su maestro lo habían matado, ¿sí? Y estaba desconsolada. Entonces hay una relación muy cercana entre el sufrimiento y el dolor con Dios. ¿Por qué? Porque dentro del sufrimiento y del dolor es cuando el ser humano queda solo, indefenso. Y es cuando puede ver, cuando Dios lo llama por su nombre, como dice el Evangelio, que puedes entender la belleza y puedes entender a Dios. Todo el mundo somos expertos en problemas. En nuestra vida ha habido problemas de todos, ¿no? Y si vemos que después de ese problema, si nosotros encontramos, ¿sí?, el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a Jesucristo, vemos que esos problemas los hemos saltado, no con mucha facilidad algunos, otros con más facilidad unos que otros, pero hemos sobrepasado eso. El sufrimiento es la pobreza y todas esas cosas que podemos ver también cuando María, Jesús nació en una familia pobre. Es un sufrimiento a veces no tener dinero, siempre hay sufrimiento y dolor. Pero vemos que si nos sobreponemos a todo eso, y ese sufrimiento y dolor nos va a llevar a llevar una vida recta, una vida en la cual hagamos lo que Dios quiere de nosotros. Así que, porque a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que pues todo lo que dice en la Biblia pues es amor, es cosas positivas,
pero nos olvidamos que el demonio tiene envidia desde el principio de los tiempos hasta ahorita, tiene envidia, ¿sí? Entonces él usa sus propios recursos, usa el mundo que maneja, que le fue dado, ¿sí? Y usa nuestra propia carne, porque dentro de nosotros estamos inclinados al pecado, hacia lo malo. Vemos que el camino del pecado siempre es más fácil, ¿sí? Al empezar es muy fácil, pero siempre termina en el dolor. Por ejemplo, la persona que empieza a tomar, es muy placentero, parece que se la pasa muy bien, se están riendo todo el tiempo, pero al final es una ola de dolor que no nada más para la persona que lo hace, sino para todo alrededor. La persona que tiene otra mujer, ¿sí? Parece ser que es placentero al principio, pero deja siempre una estela de dolor, no nada más para el que lo hace, sino para el alrededor. Y así podemos seguir muchas cosas que parecen placenteras, ¿sí? Puertas falsas en las cuales las abre uno y no está la felicidad. Sabemos que la felicidad está en el sufrimiento. Vimos en el Viernes Santo, en todo lo que le pasó a Cristo. Dentro de todo ese dolor había una cosa mayor, que era que a través de ese dolor iba a ver que toda la humanidad se iba a salvar. Toda la humanidad tiene la oportunidad de salvarse por un solo hombre. Así que hay una conexión dentro del dolor para poder sobrepasarlo con la ayuda de Dios y ser una persona feliz, ¿sí? Tener la felicidad desde aquí, desde ahorita, no esperar hasta que uno se muera, desde ahorita. Así que por eso es que a pesar de todo ello y de todas las cosas malas que pasan, como lo que le pasó a Job, ¿sí? Que él tenía todo, pero el demonio decía, pues tiene todo, por eso te da gracias a ti. Y cuando se lo permite, dice, ok, nomás respeta su vida y le quita todo completamente, pero él nunca perdió la fe en Dios. Y eso es lo más importante. A nosotros nos puede pasar muchas cosas, pero perder la fe en Dios nunca, y la esperanza de que vamos con esa fe y esa esperanza llegar a la vida eterna. Así es. Y en el punto número 21 nos dice que Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra extranjera. Él entra en la casa de Pedro, donde su suegra está enferma. Se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el hogar de Lázaro. Escucha el grito desesperado de la viuda de Naín ante su hijo muerto. Atiende el clamor del padre del epiléptico en un pequeño pueblo del campo. Encuentra a publicanos como Mateo o Zaqueo en sus propias casas, y también a pecadoras como la mujer que irrumpe en la casa del fariseo. Conoce las ansias y las tensiones de las familias, incorporándolas en sus parábolas, donde los hijos que dejan su casa para intentar alguna aventura, hasta los hijos difíciles con comportamientos inexplicables o víctimas de la violencia, y se interesa incluso por las bodas que corren el riesgo de resultar bochornosas por la ausencia del vino o por la falta de asistencia de los invitados, así como conoce la pesadilla por la pérdida de una moneda en una familia pobre. Y terminamos con el punto número 22, y después de esto pues podemos empezar a hacer comentarios o sugerencias o preguntas que tengan. Y terminamos con el punto número 22 y nos dice que en este breve recorrido podemos comprobar que la palabra de Dios no muestra como una secuencia de tesis abstracta, sino como una compañera de viaje, también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta del camino cuando Dios enjuagará las lágrimas de tus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Bueno, poniendo énfasis en el número 22, que ya es para terminar hoy, vemos cómo la palabra de Dios acompaña, ¿no? Nos va a acompañar a todo el tiempo. Pero la pregunta aquí es, ¿conozco la palabra de Dios?
hemos visto que la palabra nos va a acompañar, pero tengo que conocerla. Entonces es muy importante conocer la palabra, del Evangelio, el Evangelio, los 4 Evangelios, el Hecho de los Apóstoles, las cartas, el Nuevo Testamento, pero principalmente los Evangelios, que son la palabra de Dios. Entonces esta palabra viva nos va a ayudar en cualquier situación que tengamos en nuestra vida. Pero ¿cómo nos va a ayudar si a veces no la sabemos? Así que yo los invito, ¿sí?, a que ahorita que tenemos tanto tiempo, que tenemos algunas personas, no todos, pero porque muchos no estamos trabajando, tenemos la oportunidad de verla, de leer más, empaparnos más de la palabra para cuando nos llegue la prueba, ¿no? Porque realmente tarde o temprano todo el mundo tenemos tiempos difíciles, si no es ahorita, mañana o pasado mañana. Entonces podamos echar mano de esas armas que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a acompañar. Dios siempre está con nosotros, pero Él quiere, como dice la cita de Apocalipsis, que dice, estoy a la puerta. Aquí tenemos nosotros, tenemos esa imagen que es exactamente eso. Vemos, estoy a la puerta y llamo. Si notamos, a mí me gusta mucho esta imagen, que por cierto la señora Baena nos la regaló en nuestro 25 aniversario. Me gusta mucho porque exactamente dice lo que es, ¿no? Lo que es la palabra de Dios. Cristo siempre está tocando nuestra puerta, está tocando nuestro corazón, y si vemos, no tiene cerradura por fuera. Él no puede abrir la puerta si tú no le abres por dentro, si no le abres tu corazón. Así que es una invitación, ¿no? Lo dice aquí el Papa Francisco, estoy a la puerta, haciendo referencia, estoy a la puerta y llamo, esperando que tú me abras y cenaremos juntos. Es una invitación muy buena, y como termina el número 22, me encanta, porque yo pienso que las cosas que valen la pena en la vida siempre nos van a costar trabajo conseguirlas, no va a ser fácil. Fácil es perderse. Lo difícil siempre cuesta. Había un anuncio que yo creo que todos recuerdan en México, que era una casa de vinos, que decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿sí? Y ahorita voy a recordar lo que dice aquí, que está en Apocalipsis 21:4, que dice que Dios enjugará nuestras lágrimas, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Así que si nosotros hacemos las cosas difíciles, ¿no?, pasamos todas estas penurias, dolores, Él va a secar nuestras lágrimas, y dice, ya no, y vamos a llegar a la Nueva Jerusalén, que todos tú y yo que me estás viendo queremos llegar. No hay nadie que no quiera llegar, ¿no? Yo no creo que haya alguien que quiera irse al infierno, ¿no? Pero todo está en cuestión que tú lo decidas hoy. Y como dice el Papa Francisco, que haciendo referencia, estoy a la puerta y llamo, esperando a que tú me abras. Así que con esto, no sé si hay algún comentario. Parece que no. Tuvimos problemas hoy con Facebook, que nos cortó la comunicación, y esa es la segunda vez que lo hacemos, ¿no? Entonces vemos que sí. A ver, y no nos han escrito ningún comentario, porque ya casi terminamos. Entonces vamos a terminar con una canción que habla exactamente de esto que estamos hablando ahorita, de Cristo, ¿no? De la invitación que nos hace a que, como este tema se llama A la luz de la palabra, que le hagamos eso mismo, ¿no? Hagamos conciencia, ¿no? De que vale la pena el esfuerzo, porque cuando lleguemos a la meta,
y consigamos la salvación, es algo que vale la pena. Así que todos nosotros estamos invitados a ello y ojalá podamos poner cartas en el asunto, pongamos acción en ello. Así que vamos a cantar esta canción. Que pregunten antes de una canción y después para hacer una oración final. Sí. Así que déjenme Entonces vamos a cantar esta canción que dice: estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré afuera como un mendigo, llamando, 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 llamando. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. A ver, vamos a ver si tenemos algún comentario. José Baena dice que todo está muy bien. Y Gloria nos dice que muy bien, hermanos, muy bien, con Cristo. Pues gracias a todos por pues estar con nosotros, acompañándonos en esto que realmente es algo muy hermoso, créanme, lo que poder compartir la palabra de Dios, porque primero leerla y luego compartirla, que es algo que nosotros estamos llamados a hacer todo católico. Entonces les damos las gracias por acompañarnos y si pueden mandar este video a alguien más para que pues se comparta la palabra de Dios, ¿no? Y que siempre esté esto no nos pare, ¿no?
Que el hecho de que estamos lejos y no nos podemos ver personalmente no sea un obstáculo. Así que nos vamos a despedir el día de hoy con una oración. Y como nada más un comentario, ¿verdad? Como el tiempo es muy corto para compartir y a veces no se puede, pero de todos modos cuando se termine la transmisión para todos los del grupo de matrimonio, si tienen alguna pregunta o un comentario, pueden mandárnoslos como la semana pasada y nosotros se los vamos a contestar, o de esa manera podemos seguir en comunicación aunque se termine la transmisión, ¿verdad? Y nos despedimos con la oración final. Padre bueno y misericordioso, escucha nuestra oración, guía nuestros pasos, Padre, y muéstranos el camino para comportarnos mejor. Ayúdanos a crecer en nuestra fe. Padre bueno, que nos haces este camino para que en este camino corrijamos nuestro sendero. Tú fuiste nuestra guía y nos enseñas cómo vivir, Padre Santo. Danos valentía y decisión para comportarnos como tus hijos. Danos valentía también para ser mejores padres, para comportarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra comunidad, con nuestro grupo. Y a que cultivemos una actitud de servicio desinteresado, Padre Santo, de entrega a los demás, buscando siempre el bien de todos. Danos la capacidad de amar y de servir como tú lo hiciste, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces les damos las gracias otra vez y buenas noches y que Dios los bendiga. Nos vemos después. Bye.